Está bueno, qué bueno, che. Che, bueno, buenas noches a todos. Eh, en este día queremos seguir caminando juntos con alegría, con entusiasmo, che, para ir profundizando, ¿no? Nuestra formación y seguir creciendo en nuestra formación también. Y la palabra de Dios nos ilumina hermosamente, ¿no? Porque Jesús es el que experimentó esa fuerza del Espíritu Santo también en su corazón, como también cada uno de nosotros. Vamos a desarrollar este tema, vamos a ver qué tal sale. Yo hoy le decía al padre José María, y che, estamos preparando, ¿qué tal? Sí, va a salir bien, seguramente. Y es lo del sacramento de la confirmación, sabiendo que lo llamamos así, el sacramento del Espíritu Santo, y que es el sacramento que da plenitud a la vida de gracia que cada uno de nosotros hemos recibido el día de nuestro bautismo. Por eso es la confirmación, esa vida divina que hemos recibido el día de nuestro bautismo se ve fortalecida con este nuevo sacramento de la confirmación para seguir viviendo cristianamente nuestra vida ordinaria. Viene a confirmar, a hacer más firme y más sólida esa vida de hijos de Dios, esa vida nueva que hemos recibido el día de nuestro bautismo. Por eso la confirmación. Este sacramento también le llamamos, y los orientales especialmente le llaman crismación, porque nos identifica más perfectamente con Cristo por la unción con el Santo Crisma, pero nos vincula más estrechamente a la Iglesia. Por eso nos enriquece con esa fuerza especial del Espíritu Santo y sus 7 dones para ser auténticos testigos de Jesús, discípulos misioneros y por lo tanto comprometidos a extender y hacer presente el reino del Señor en nuestra realidad, en nuestro mundo. El Nuevo Testamento resalta claramente cómo el Espíritu Santo, ¿no? Eh, le ayudó, diríamos así, vino en su ayuda para cumplir ese papel de ser el Mesías. Jesús, después de recibir el bautismo de Juan en el Jordán, ¿no? Recibió ese Espíritu Santo, se vio descender sobre él el Espíritu Santo. Y era para iniciar su vida pública, ¿no? Fue el mismo Espíritu quien lo impulsó a iniciar públicamente su ministerio como Mesías, fortalecido por su presencia y ayuda. El Espíritu que lo llevó al desierto, que el Espíritu también que lo llevó a Nazaret, donde él mismo en la sinagoga de Nazaret toma el libro del profeta Isaías y proclama: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese espíritu que ha consagrado a Jesús por la unción. Es ese espíritu que también él prometió a sus discípulos. Esperen el Espíritu Santo, él vendrá en su ayuda. No tengan miedo. Les infunde valor para dar testimonio de su fe incluso frente a los perseguidores. En la víspera de su pasión, ¿no? Les aseguró:
enviaría a los apóstoles el Espíritu de la verdad, que va a permanecer siempre con ustedes y los ayudará a dar testimonio de Jesús. Finalmente, después de su resurrección, Jesús, que prometió la venida del Espíritu Santo, les dice, recibirán ese poder que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos hasta los confines del mundo. Y es en Pentecostés donde ese Espíritu Santo desciende de manera extraordinaria sobre los apóstoles reunidos con María, y ellos quedaron todos llenos del Espíritu Santo con esas lenguas de fuego, y animados por ese aliento divino, comenzaron a proclamar las maravillas de Dios. Pedro, fue el primero que tomó la palabra y el que, que había negado por 3 veces al Maestro, con la fuerza del Espíritu Santo empieza a anunciarlo, a darlo a conocer. Y por eso él mismo, ¿no? Frente a la multitud, que yo digo que arrugó como frenada y gusano, frente a la portera del templo en la noche de la pasión, con ese fuego del Espíritu Santo fue el que, encendido en ese fuego del Espíritu Santo, el que frente a la multitud, la cantidad de gente que había en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés, anuncia que Jesucristo, a ese Jesús que ustedes hicieron morir clavándolo en la cruz, ha resucitado y nosotros somos testigos. Es esa fuerza del Espíritu la que se derrama de una manera muy especial en todos nosotros por la gracia del bautismo, pero especialmente como discípulos del Señor, creyentes, hechos hombres nuevos de una manera, una nueva efusión el día de la confirmación, que justamente es ese espíritu el que asiste de manera permanente a la iglesia y a través del ministerio de los apóstoles, de ese servicio, de esa fuerza del espíritu que los impulsa a los apóstoles a la misión, es que nos llega a nosotros. Por eso, qué importante, queridos catequistas, ¿no? Que descubramos la riqueza preciosa de este sacramento. Y por lo tanto, que cada uno de nosotros, como catequistas, para después también ayudarlos a nuestros catecúmenos, ¿no? A los niños o adolescentes, adultos, a que hagan esa experiencia de apertura al espíritu, de dejarse encender el corazón por el fuego del espíritu, que es nada más y nada menos que la fuerza del amor del Señor. Es la tercera persona de la Trinidad, pero es ese amor del Padre y del Hijo que se derrama sobre nosotros de una manera muy especial, que ilumina, que fortalece, que indica el camino, que muestra la grandeza del amor de Dios, pero también su voluntad. Y por eso es ese espíritu el que nos ayuda a discernir por dónde va el querer de Dios y la voluntad de Dios. Eh, la gracia del sacramento de la confirmación es esa gracia de una nueva efusión del Espíritu Santo que viene en cierta manera, como a completar la gracia que hemos recibido en el bautismo, a encender nuevamente en nuestro corazón, el corazón del creyente, del cristiano, para que no tan solo viva como un verdadero discípulo, oyente, creyente, y por lo tanto que lo sigue al Maestro, sino también un verdadero misionero de su reino. La palabra de Dios, el Evangelio, y todas las cartas de Pablo, los hechos de los apóstoles, ¿no? Están llenos de esa fuerza del Espíritu Santo, y qué importante que también nosotros, ¿no? El testimonio de la primitiva iglesia, ¿no? Y de los apóstoles que salieron a anunciar la buena noticia y que imponían las manos y que no tan solo bautizaban, sino que también encendían el corazón mediante el fuego del Espíritu en esa imposición de manos. Que también nosotros nos dejemos inundar de esa gracia, ¿no? Del Espíritu Santo.
Eh, por eso, ¿no? Los signos del sacramento de la confirmación, ¿no? La imposición de manos, ¿no? La oración, la crismación, el saludo de paz y antes la elección, la presentación de los candidatos, ¿no? La renovación de las promesas bautismales, son esos signos, diríamos así, de la celebración que nos ayudan a profundizar el misterio que se realiza. Por eso vamos a pasar ahora, ¿no? A ese, eh, después de haber encendido el corazón con la palabra del Señor, ¿no? Y que podamos, a la luz de la palabra de Dios, contemplar este misterio, ¿no? Eh, Poder profundizar un poco en la celebración y en los signos y los ritos de la celebración de la confirmación, que tienen, digamos así, un significado profundo y que nos ayudan a profundizar en el misterio y a la vez, para que profundizando en el misterio lo podamos vivir al misterio, que no sea solamente un conocimiento racional, sino una experiencia vital. Y por lo tanto, a la luz de esos signos, de esos ritos de la celebración, eh, poder vivir más y mejor, ¿no? Nuestra vida cristiana. Eh, en la celebración de la confirmación, eh, uno de los elementos importantes es la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios ilumina el acontecimiento que se realiza en la confirmación. Por eso hay que eh, no descuidar eso de la palabra, sino que, que el cristiano vive a la luz de la palabra. Eso que lo hacemos en la celebración, el rito de la confirmación, la palabra de Dios es la que siempre tiene que iluminar la vida del cristiano. Y por eso a nuestros catecúmenos, a los que preparamos para la catequesis y a los que viven la catequesis y a los confirmados y eso, que no dejen nunca de alimentarse con la palabra del Señor, motivarlos para que sea una prolongación, esa celebración de lo que significa el encuentro con Cristo vivo a través de la palabra. Así como la palabra ilumina el acontecimiento y y ustedes fíjense que en cada uno de los sacramentos, ¿no? La riqueza de la palabra de Dios y la presencia de la palabra de Dios no va al rito directamente, ¿no? Sino que la palabra es la que va entrando, es la introducción que va iluminando el acontecimiento que se celebra, ¿no? Y en la prolongación de la vida, la palabra de Dios tiene que estar presente siempre en la vida del cristiano, para escucharlo, para dejarlo iluminar y para discernir la vida. El confirmado con la fuerza del Espíritu Santo, con la luz del Espíritu Santo y a la luz de la palabra de Dios, puede discernir la voluntad de Dios para poder llevarla a cabo. Porque si no, vamos a ser cristianos así nomás de ritos y no desde esa convicción profunda de discernir, de buscar el querer de Dios en la palabra del Señor, en la vida de cada día, pero en la palabra del Señor fundamentalmente, ¿no? Para descubrir ese querer de Dios también en nuestra vida. Eh, Después de la palabra de Dios y de la homilía, la homilía lo que hace es iluminar, perdón, al terminar la palabra de Dios, antes de la homilía, viene la presentación de los candidatos que van a ser confirmados. Es decir, ya tienen nombre, ya han sido marcados con el sello del Espíritu Santo el día de su bautismo, tienen una identidad, tienen una filiación divina. Por eso la presentación de los candidatos
no es algo formal nada más, sino que en el rito habla de la identidad de cada uno, de que cada uno de nosotros ya tiene un nombre y ha sido bautizado en ese nombre. Y somos hijos de Dios con ese nombre y cuando el Señor nos llame, nos va a llamar con ese nombre también. Por eso, cuando el sacerdote o el catequista, el párroco, ¿no? Lo presenta al obispo, a, a los, a los que van a ser confirmados, ¿no? Eh, piden este sacramento, pide este sacramento de la confirmación, eh, el obispo le pregunta justamente si están preparados, si son dignos de recibir este sacramento. ¿Y por qué? Porque no es cualquier cosa, es el sacramento de la, digamos así, de los sacramentos de iniciación cristiana, es el sacramento de la plenitud, de la perfección cristiana. Y por eso también el sacerdote como pastor de la comunidad o el equipo de catequista que ha sido el que lo ha acompañado a los catecúmenos que van a recibir la confirmación, son los que dan certeza y garantía de que están suficientemente preparados, que son bautizados, que se han venido preparando, que han venido creciendo en la fe, que han venido madurando en la fe, han sido instruidos en la fe, han ido haciendo un proceso de madurez. Y en ese proceso de madurez, ahora van a ser justamente confirmados en esa fe, en ese proceso y en esa madurez en la fe, en esa madurez de su vida cristiana. El sacramento viene a sellar, y a potenciar y a ser mucho más eficaz esa instrucción y esa preparación interior y espiritual, no tan solo intelectual, sino interior de su fe, ese crecimiento en la fe, esa madurez en la fe, porque el sacramento de la confirmación es el de la madurez cristiana. Por eso, no, el interrogatorio, digamos, o el diálogo, no el interrogatorio, sino el diálogo que se produce entre el obispo y el párroco, o a veces no está el párroco, está el coordinador de catequesis o el catequista. Yo generalmente en el ritual, yo me salto el ritual ahí un poquito y les digo, vos como párroco, pero también junto al equipo de catequesis y esto, tienes la seguridad de que están suficientemente preparados, se han sido instruidos en la fe, ¿eh? ¿Es verdad esto? Entonces tenés esa certeza y entonces por eso, los elegimos, los elegimos. ¿eh? En nombre del Señor, los aceptamos para la recepción de este sacramento admirable, que va a confirmar la vida cristiana, esa vida del Espíritu Santo que han recibido en el bautismo, ¿no? Entonces, ese diálogo que se produce entre el sacerdote y el obispo, o el ministro de la confirmación, el que va a administrar la confirmación, y el párroco o el catequista, ¿no? Es importante porque es una forma de decir, de garantizar de que ha habido una preparación, ¿no? Eh, y fijémonos que está ahí, inmediatamente después de la palabra de Dios y antes de la homilía, ¿no? Es decir, es como no sé, ¿en qué otro sacramento ocurre eso que hay la elección y la presentación? ¿Quién sabe? Otro sacramento que también se lo recibe una sola vez y que imprime carácter, el de la ordenación El sacerdotal, sacerdotal. claro, diaconal o episcopal. Ahí viene la presentación, ¿eh? Es decir, este que ha sido bautizado ahora va a recibir, va a confirmar su fe o ha sido elegido para este ministerio, ¿no? Entonces, fijémonos que cómo la iglesia nos enseña a través de los ritos también, ¿no? La importancia de lo que significa también, ¿no? La elección y la preparación que tiene que tener para, no tan solo, por eso digo, no tan solo intelectual, sino interior para recibir la gracia de este nuevo sacramento, ¿no?
Bien, después de la homilía que viene a iluminar el acontecimiento, después de la lectura de la palabra de Dios, la elección y la homilía, viene ese vínculo tan estrecho con el bautismo como es la renovación de las promesas bautismales. Eh, Porque ya maduros en la fe, ya crecidos en la fe, especialmente los que han, digamos así, los que han sido bautizados de niños, yo siempre les pregunto a los chicos, ¿no? Es decir, ¿ustedes saben qué ha pasado? Cuando eran changuitos, cuando se bautizados, sabían lo que era un pecado para decir, sí, renunciamos al pecado y al demonio, y no, ahora sí, sí, ya sabemos, bueno, meta. Entonces ahora lo vamos a hacer ya nosotros por nosotros mismos, ¿no? Es decir, este cristiano convencido de que la renuncia al pecado y el querer vivir de cara al Señor es renovar y fortalecer, confirmar esa fe que hemos recibido, esa gracia, esa vida nueva que hemos recibido el día del bautismo y que nos compromete a vivir la fe de la iglesia, que es renunciar al pecado, al demonio, a todas sus obras, a todo lo que nos impide vivir cristianamente nuestra vida y decididamente, ¿no? Aceptar y vivir de cara al Señor nuestra vida mediante la profesión de fe. Este rito, diríamos así, dentro del ritual, ¿eh? Esta profesión de fe, la renovación de las promesas bautismales, es para la vida. Es decir, fijémonos que domingo a domingo, en cada Eucaristía, renovamos nuestra fe con el credo. Cada vigilia pascual, renovamos las promesas de nuestro bautismo. Y algunas, hasta, digamos así, en alguna otra circunstancia, cuando renovamos siempre nuestra consagración, nuestra fe. Entonces, tiene que, no tan solo en lo ritual, sino cómo esto nos tiene que llevar a la vida, que la renuncia al pecado y al demonio, a todo lo que nos impide, ¿no? Porque claro, están las distintas fórmulas de, de la renovación de las promesas bautismales. La primera fórmula, que es mucho más simple, que es una sola pregunta sobre la renuncia y después las cuatro preguntas sobre la fe. Eh, la segunda fórmula, que son las tres preguntas sobre la renuncia y las tres preguntas sobre la fe. Y la última fórmula, que es más extensa, ¿no? Sobre las tres preguntas sobre la renuncia. No, y digo, más que nada es un diálogo que se forma, en unas preguntas que se hacen, eh, los confirmandos con el obispo, ¿no? Que es muy bonita también esa fórmula, porque es más vivencial, ¿no? Más profunda. Pero es tan buena una como la otra. Pero yo digo, la tercera fórmula es más propia, digamos así, de la confirmación. ¿No saben lo que van a recibir? Recibiremos el Espíritu Santo que el Señor nos prometió. Y saben lo que va a hacer en ustedes el Espíritu Santo. Y ahí la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos alegrará, nos iluminará con la luz de la fe, nos encenderá con el fuego del amor, nos confirmará para dar testimonio de Cristo. Entonces, en ese diálogo, el catecúmeno está diciéndole al obispo, sí sé lo que voy a recibir, no es cualquier cosa, y sé la acción del Espíritu Santo en mí. Y por eso sigue el diálogo, ¿no? De esta manera el Espíritu Santo completará en ustedes la obra del bautismo, por eso es confirmación, y llegarán a ser cristianos perfectos, ungidos del Señor, señalados con la marca imborrable de los testigos de Jesús. Y por eso yo les pregunto, ¿están dispuestos a vivir y a morir en esta vocación? ¿Están dispuestos a creer con la luz del Espíritu Santo la revelación de Dios y que se nos da por medio de la iglesia? ¿Están dispuestos con el fuego del Espíritu Santo a amar a Dios, con el mismo fuego del amor de Dios? O sea, con la luz del Espíritu Santo, la palabra, todo lo revelado. Con el fuego del Espíritu Santo, amar como Dios nos ama y amar a todos.
y con la fuerza del Espíritu Santo a dar testimonio de Jesús por todas partes, aunque tengamos que dar la vida por Él. O sea, es preciosa la fórmula también porque de ese diálogo, diríamos así, del obispo, esta renovación de las promesas bautismales, hay, toda esta introducción, diríamos así, revela muy bonito, precioso, ¿no? El misterio del sacramento de la confirmación. Y en esa fe, y ahí viene la pregunta también, ¿no? Y de las renuncias, la triple renuncia y la triple profesión de fe. Eh, por eso digo ahí, algunas comunidades que lo hacen muy lindo y lo preparan muy bien, pero no es tan solo que lo memoricen o que lo lean, sino que lo puedan vivir. Yo creo que es importantísimo que esto, ¿no? Que sepamos que con la luz del Espíritu Santo, creemos y queremos vivir a la luz de la palabra del Señor, de todo lo que Dios nos ha revelado y lo transmite a través de la iglesia. Que con el fuego del Espíritu amamos con el mismo corazón de Dios. Que con la fuerza del Espíritu Santo vamos a dar testimonio de Jesús hasta dar la vida, que tengamos que sufrir por esto. Entonces, por eso digo, así como al principio ha dicho, nos alegrará, el Espíritu Santo nos alegrará, nos iluminará, nos encenderá con el fuego del amor y nos confirmará para dar testimonio de Jesús. Esas tres cosas, para poder vivir alegremente, también lo va a proveer el Espíritu y tenemos que comprometernos a vivirlo así. Si estamos dispuestos, a creer con la luz del Espíritu Santo, ¿no? A que el fuego del Espíritu Santo vivamos en el amor y con la fuerza demos testimonio de Jesús hasta dar la vida. Eh, el momento de la profesión de fe es preciosa, digo, porque o sea, nos hace revivir nuestra consagración bautismal. Y después de esto viene lo propiamente, diríamos así, de la confirmación. Diríamos así, que es la imposición de manos, la oración invocando al Espíritu Santo y la crismación. Entonces, siguiendo justamente, ¿no? La tradición, diríamos así, de que los apóstoles transmitían el Espíritu Santo mediante la imposición de manos, ¿no? Con ese gesto, desde el tiempo de los apóstoles, el signo del don del Espíritu Santo, el obispo invoca así la efusión del Espíritu. Eh, esa, ese gesto de la imposición de manos, ¿no? Es el don de Dios y el hacernos participar de ese don maravilloso de Dios, que es el Espíritu y sus 7 dones. Y eso que lo hace de manera, digamos así, general, esa imposición de manos y la invocación al Espíritu Santo con la oración, después lo va a hacer de manera particular cuando vaya a crismar a cada uno de los confirmandos, cuando vaya a ungir, está también imponiéndole la mano, ¿sí? Entonces hay una imposición de manos comunitaria y la imposición de manos a cada uno. Es la imposición de manos, diríamos así, que es un signo hermoso que a veces, diríamos así, para la bendición, si nosotros nos damos cuenta, la invocación al Espíritu en cada uno de los sacramentos. Cuando se va a bendecir el agua, se imponen las manos y se la bendice al agua bautismal. La epíclesis, las epíclesis, pero especialmente la epíclesis primera para la consagración del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor y la invocación del Espíritu Santo. En el sacramento de la reconciliación es la imposición de manos y que pide a Dios el Espíritu Santo para el perdón de los pecados del penitente. ¿Eh? La imposición de manos para el sacramento de la unción de los enfermos y después la unción con el óleo de los enfermos. Para el sacramento del matrimonio, la bendición, porque lo que hace es una bendición sobre los novios, la bendición nupcial, con la imposición de manos sobre
los nuevos esposos, ya porque la bendición nupcial no es bendición de novio, sino de esposo, la bendición nupcial, ¿no? Es con la imposición de manos. La imposición de manos en el sacramento del orden, ¿eh? Para el orden, ¿no? Diaconal, el presbiteral y el episcopal, el signo de la imposición de manos, que es el don del Espíritu, ¿no? Y en este sacramento especialmente, por ser el sacramento también del Espíritu Santo, ¿no? Sacramento de la confirmación. Así que el signo que hacían los apóstoles es el signo que hoy lo repetimos también y que lo seguimos repitiendo en cada uno de los sacramentos como don del Espíritu en nosotros, ¿sí? Eh, Sabiendo que ese don del Espíritu en nosotros está siempre permanente en nosotros. Entonces que nos tenemos que dejar encender el corazón y renovar en nuestro corazón por ese don del Espíritu. Bien, eh, y es preciosa, simple, pero preciosa a la vez, la oración. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ah, perdón, está la invitación antes de de la oración, invita a la comunidad del obispo a que recemos por los que van a ser confirmados, ¿no? Porque implica también e involucra a la comunidad, así como cuando pide en la oración, en las letanías de los santos, a todos los santos antes de la ordenación sacerdotal, eh, eh, cuando invita a la oración, también oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. La oración, se pide la oración de la comunidad, ¿no? Para que no sea solamente como si fuera un pase, unos pases mágicos del cura y nada más, sino que está involucrada toda la comunidad en la oración. Ejerce el sacerdocio común de los fieles, toda la comunidad en esta invocación al Espíritu, ¿no? Para que nos demos cuenta que lo hace el obispo, en este caso de la confirmación, o lo hace el obispo en la ordenación sacerdotal o el sacerdote en la Eucaristía o pero es la comunidad la que está también orando para que ese espíritu descienda, ¿no? Sobre los que van a recibir los sacramentos. ¿Se entiende? Entonces, la imposición de manos, y por eso se invita a la comunidad. Nos vemos en cada uno de los sacramentos, hay esa invitación a la comunidad a que oren por el que está recibiendo la gracia del sacramento ante la imposición de manos, ¿eh? No es tan evidente en el sacramento de la reconciliación, porque es más privado, pero, pero sí por la oración de la comunidad también, se imponen las manos y viene el Espíritu Santo. En los demás sacramentos sí se invita a toda la comunidad y, diríamos así, es muy evidente y se pide que ejerza la comunidad su sacerdocio bautismal, asociándose a la oración del que preside la celebración, ¿sí? Entonces, ese ejercicio también, ¿no? Aunque los demás no impongan las manos, sabemos que estamos nosotros invocando al Espíritu con toda la comunidad. Y la oración, ¿no? Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hiciste renacer a estos hijos por medio del agua y del Espíritu Santo, liberándolos del pecado, envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito, concédeles y ahí enumera los 7 dones del Espíritu, ¿no? Concédeles el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo y de fortaleza, de ciencia y piedad, y cólmalos con el espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y después de la invocación, de esta oración, pidiendo el Espíritu Santo sobre y sus 7 dones sobre los que van a ser confirmados, ya viene la crismación propiamente dicho. Y por eso les decía recién, en la crismación el mismo nombre del bautismo, porque la confirmación de esa vida nueva que recibe la gracia del día del bautismo. Entonces se impone las manos sobre prácticamente al crismar en la frente, se impone las manos, una nueva.
imposición de manos ya personal, y por eso le dice el nombre, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Cristo mismo, ¿no? Que él mismo se considera yo soy el ungido, ¿no? Que escuchábamos recién en el Evangelio de Lucas, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción, ¿no? Hace que también cada uno de nosotros, ¿no? Marcados con el sello, ¿no? Nos configure con ese Cristo ungido por el Espíritu Santo. El cristiano está marcado con ese sello. Es Dios el que nos conforta, ¿no? Con esa gracia de la unción del Espíritu Santo para ser testigos del Señor. Él es el que, decía San Pablo, nos ha marcado con su sello por medio de las primicias del Espíritu Santo que ha derramado en nuestros corazones. Ese sello del Espíritu Santo marca esa total pertenencia a Cristo y puesto al servicio, ¿no? Para siempre del reino del Señor, ¿no? Y entonces, por eso también la confirmación como el bautismo y como el, el sacramento del orden, que son los tres sacramentos en los que se usa el Santo Crisma, ¿no? Estamos consagrados y imprime carácter también. Se lo recibe una sola vez e imprime carácter. El crisma también se lo usa, ya no sobre las personas, sino para las paredes o para el altar, para cuando se consagra el altar o cuando se dedica un templo, también se usa el crisma, pero para la consagración sacerdotal, episcopal, no para el diaconado. Diaconado no se usa el Santo Crisma, pero sí en el orden presbiteral, la ordenación presbiteral este, y episcopal sí. Pero digo, el crisma como ese signo de Cristo, ¿no? De ese Cristo, porque el templo es signo de Cristo, la iglesia y el altar es signo de Cristo, por eso también se lo consagra con el santo crisma, ¿no? Entonces ese sello del Espíritu que nos marca, ¿no? Esa total pertenencia a Cristo y somos otros Cristos por la gracia de la unción, ¿no? Del santo crisma. Además, como dice San Pablo, y esto yo creo que es muy importante también, ¿no? El crisma es un aceite mezclado con perfume. Entonces tenemos que exhalar y exudar, podríamos decir, el buen olor de Cristo a los demás. Que se note que somos cristianos porque no andamos con olor a chivo, sino que exudamos el buen olor de Cristo, porque hemos sido ungidos con el santo crisma, porque no andamos hediondos con el mal olor de la miseria del pecado, sino que hemos sido ungidos con ese óleo de la alegría, con ese olor, ¿no? Ese perfume, ¿no? Del buen olor de Cristo para los demás. Y vamos irradiándolo, es decir, que el otro note que hay algo especial en nosotros, que es la unción con el santo crisma, que es que nosotros hemos sido ungidos y consagrados y vamos irradiando, ¿no? Esa luz de Cristo, ese buen olor de Cristo, esa presencia de Cristo, porque somos otros Cristos por la gracia del Santo Crisma. Por eso, en la vivencia, en la mistagogía de poder vivir, ¿no? Entonces, decir, che, a ver cómo nosotros vivimos, ¿no? Como ungidos del Señor, ¿no? Eh, y entonces es el vínculo estrecho con Cristo, ser otro Cristo. Es Cristo que vive en mí porque la fuerza del Espíritu me hace otro Cristo, me hace hacer la experiencia, ¿no? La maravillosa y me conduce para que viva mi vida cristianamente, para que pueda irradiar al mismo Jesús, ¿no? Así que por eso cuando el ritual y todo nos dice que, y la teología del sacramento nos dice que nos vincula más, nos identifica más perfectamente con Cristo por esta unción con el Santo Crisma, está significada, ¿no? Esa identificación
más perfectamente con Cristo, por la unción, y nos vincula más estrechamente a la iglesia. Y aquí viene el otro gesto que hay en el rito, que es la paz esté contigo, que le da el obispo. Y algunos dicen una cachetada. La cachetada es como para decir, che, fuerza, chango, fuerza, chinita, la meta, da testimonio de Jesús, ya tenés la fuerza del Espíritu, va a meterle pata. Pero la paz de Cristo, la paz esté contigo, es el saludo de Jesús resucitado. Es el saludo de Jesús resucitado que envía el Espíritu, que entrega el Espíritu, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Y es el vínculo con la iglesia, con Cristo en la persona del obispo y por lo tanto con toda la comunidad de iglesia, con Cristo que es cabeza de la iglesia en la persona del obispo. Por eso el obispo, la paz esté contigo. Entonces, ese signo, diríamos así, de la paz no es menor, aunque parezca muy simple, muy sencillo, pero tiene un sentido muy profundo, muy, pero muy profundo. Entonces, al catequizarlo, ¿no? Yo no puedo, si yo soy confirmado, no puedo andar al margen de la iglesia. No, yo con Cristo sí, pero con la iglesia no, no lamento, porque Jesús no está descogotado porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y Jesús no anda descogotado y la iglesia no anda sin cabeza, es decir, somos una integralidad. Entonces, por eso yo, si bien con Cristo y mal con la iglesia, lo lamento. Si es mal con la iglesia, es mal con Cristo también. Entonces, porque te la tenés que bancar, porque este es el misterio que nosotros vivimos de perfecta comunión, ¿no? Entonces, y el signo de comunión es el signo, este gesto de la paz. Y a la vez es signo de misión, porque la paz esté contigo es para que vayas vos a anunciar. Pueden irse en paz. El pueden irse en paz es salir a la misión. Con la fuerza y la gracia, vayan a repartir la paz, vayan a anunciar la paz, vayan a... Entonces, es un signo también misionero porque el saludo de la paz ese, que hace el obispo manifiesta ese estrecho vínculo con la iglesia y a través del obispo, en la persona del obispo que está presidiendo. Entonces, fíjense que este sacramento es importante porque el ministro ordinario es el obispo. Entonces, tiene un sentido muy profundo también para la iglesia. Y entonces es el compromiso a vivir cristianamente en la vida. He sido llamado, ungido, consagrado y enviado a anunciar. Por eso somos testigos de Cristo con la palabra y con las obras delante de la iglesia y en el mundo, dice después si lo ven al prefacio, precioso cuando nos habla de que nos identifica con Cristo, pero para eso, para poder ser testigos de Cristo en la iglesia y el mundo, ¿no? Con la palabra y con las obras. Es decir, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, tenemos que ser testigos para eso hemos sido crismados y hemos sido enviados. Y en eso, es preciosa porque ilumina maravillosamente, ¿no? La cita que yo les leí al principio. Cuando Jesús en la sinagoga de Jerusalén habla del Espíritu del Señor está sobre mí, me ha consagrado por la unción. ¿Para qué? Para una misión, para una misión. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres a anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Tenemos una misión, devolver la vista a los ciegos, la libertad a los cautivos, anunciar la buena noticia a los pobres y proclamar el año de gracia. Esa es la misión. Y una misión que dura toda la vida, toda la vida.
testigos de Cristo con la palabra y las obras en la iglesia y en el mundo. Que podamos exudar ese buen olor de Cristo y que podamos cumplir con esa misión. Por eso, queridos catequistas, vamos a meterle pata, vamos a vivir este sacramento precioso, hermoso, ¿no? Y a prepararlos, nosotros a vivirlo como confirmados que somos, y encenderle el corazón a los otros, también a los catecúmenos, para que vivan también esta su misión. A que la mistagogía significa que podamos profundizar en el misterio celebrado. Por eso después no puede terminar el día de la confirmación que los chicos se van a la casa. ¡Ey! Volverlo a juntar, volverlo a reunir, volverlo a convocar, hacer un círculo bíblico, hacer... Escúchenme, quiero contarles un testimonio. Eh, Hay una parroquia aquí en Tucumán que eh, uno de los últimos encuentros antes de la confirmación, los miembros de Acción Católica de Infancia y Adolescencia Misionera, de coro, de liturgia, de los distintos grupos que hay en la parroquia, van y les presentan a los chicos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que se van a confirmar, le presentan qué hay en la parroquia. ¿Y saben qué? ¿Dónde te vas a integrar? Y lo anotan. ¿En dónde te gustaría? ¿En la Acción Católica? Bueno. ¿En la Legión de María? Bueno. ¿En el coro? Bueno. ¿En liturgia? Bueno. ¿En Cáritas? Meta. ¿En infancia y adolescencia misionera? Bueno, meta. Y se inscriben. Ahora, ¿quieren que diga una cosa? Los animadores de infancia lo van a buscar los changuitos y en la misa, en una misa de la fiesta patronal, o sea, los va convocando, se los llama por el nombre, diciéndole, para el equipo de liturgia van a integrarlo a partir de ahora fulano, sultano y perengano que se han confirmado hace 15 días, hace 20 días, vienen ahí. Para Acción Católica, fulano, sultano y perengano. Para la infancia y adolescencia, y los llaman por el nombre y el obispo, porque el obispo suele presidir la misa de la fiesta patronal, les da la misión. El obispo que los ha confirmado los vuelve a misionar en la integración de cada grupo de la parroquia. Es una forma bien concreta y explícita de mistagogía, de decir, vas a seguir creciendo en la fe, te tenés que seguir integrando. Esto que has vivido, lo tenés que seguir dándolo a conocer. Vas a profundizar en el misterio celebrado, pero vas a afianzar lo que has recibido, ¿eh? Por medio de la formación, porque los grupos parroquiales que hay implican formación, oración y apostolado. Implican también su momento profundo de encuentro con el Señor, porque ¿qué grupo parroquial no hace un rato de oración y no vive la espiritualidad? Entonces, tiene la espiritualidad, tiene la formación y tiene la acción del apostolado. Entonces, ¿qué es lo que queremos que viva? Y es eso. Entonces, lo que ha ido afianzándose, lo que ha ido, perdón, recibiendo a lo largo de la catequesis, se afianza mediante esa profundización y esa perseverancia en la comunidad, para que se consolide su vida cristiana en esa inserción más plena a la comunidad, en la participación de la Eucaristía dominical y en el servicio a los demás. O sea, en eso yo creo que a veces los catequistas estamos desesperados para que termine la catequesis para ir a descansar, para no volver el sábado y para que ya no vaya el domingo, porque si yo tengo la obligación de ir el domingo a la misa porque tengo que dar la cara, porque tengo que dar ejemplo a mis catequúmenos. No, tienen que ir a misa siempre y animarlo al chico, pero lo demás también es
ese irradiar la fuerza del Espíritu para que lo puedan vivir. Es importante que lo podamos hacer así, así. A ver, yo, Carlos Alberto Sánchez, después de mi confirmación, me integré a la parroquia. Tenía 9 años. Me integré al grupo de la Legión de María. Y a los 9 años, 10 años, hacía trabajo legionario. Iba y golpeaba la puerta. Señora, ¿quiere recibir la imagen de la Virgen? Porque hacíamos visita domiciliaria a los changuitos con una imagencita así de la Virgen. ¿Quiere que le enseñemos a rezar el rosario? ¿Quiere que le cantemos al pez? ¿Tiene un pesebre aquí? Nosotros para la Navidad vamos a venir a cantarle al pesebre, al niñito Dios de usted que tiene en la casa. Teníamos 10 años, 11 años, ¿no? El otro día voy a visita pastoral a una, a una comunidad y llego a una capilla y le digo, yo ya estaba aquí. ¿En serio, padre? Sí, hace 50 y tantos. Le digo, he estado aquí. ¿En serio, padre? Sí. Yo cuando tenía 11 años, 12 años, vine a misionar. Dormíamos aquí en esta capilla con la gente, con los chicos, los adolescentes y jóvenes de la Legión de María de Tucumán, de Salta y de Jujuy. Ah, cuando han venido los legionarios, una viejita, sí, me acuerdo que han venido un grupo de jóvenes legionarios, pero hace mucho, yo decía exactamente, hace mucho. Ahora, esa experiencia maravillosa, no se la olvida más, porque es continuidad, es decir, el sacramento. Por eso no, nosotros no es la celebración del sacramento, la celebración del sacramento tiene que continuarse en esa experiencia maravillosa de la vivencia del misterio que vive en nosotros. Por eso nosotros no preparamos para la comunión, para la confirmación, como preparamos para la vida cristiana, para esa vivencia de fe. Por eso yo creo que en esto nos tenemos que comprometer más y aquí trabajar mancomunadamente con los otros grupos de la parroquia. Y si no hay, generamos. ¡Ey! Porque la experiencia de la vivencia comunitaria de la fe es hermosa. Ay, padre, que no podemos, yo no puedo. Busca los tatas. Tenés algunos tatas, algunos papás, alguna mamá o algún. Vení, hacé esto, mirá, un círculo bíblico, un encuentro con la palabra de Dios, lo que sea, che, para que se afiance y crezca en esa vida. Entonces, yo creo que va por ahí. O sea, poder seguir viviendo, celebrando el sacramento de la Eucaristía, de la reconciliación, la vivencia de sabernos cuerpo de Cristo en la iglesia. Esa es la verdadera manera de poder caminar juntos, ¿no? Y esta vivencia hermosa de la mistagogía de los sacramentos. Así que métache. Qué importante que sigamos saboreando este misterio que nos atraviesa y que le hagamos, le ayudemos, ¿no? Viviéndolo nosotros primero, pero ayudándole a otro que saborear este misterio de Dios. Bueno, che, ya va siendo hora, sí, ya, ya me está diciendo aquí la Mari. Bueno, que podamos vivir así, che, que yo simplemente quería animarlos y entusiasmarlos, ¿no? Para esto y desde esa experiencia, ¿no? Que uno tiene de la vivencia de la parroquia, que es tan importante, ¿no? Así que, bueno, Mari. ¿Qué más? Las preguntas. Bueno. A ver, bueno, para un poquito. Padre, antes que se me vaya y antes que se me escape, eh, eran tres pasos que había que seguir. Era la imposición de manos, algo más y la crismación. Me quedé ahí en el medio. ¿Se escuchó? Sí, se Si escuchó. podría... Ah, Se escuchó, pero no sé si ellos están, si habrán tenido algún problemita con la transmisión. bien, bien, bien. Sí.
Sí se escuchó, Marcelo, ahí viene el padre y les contesta. Bueno, Gracias, gracias. La pregunta es que has dicho, imposición de mano, crismación y falta el tercero. Un punto más que no de nosotros. ¿Cómo la pregunta? ¿Cómo? Imposición de mano, Acá crismación la, y acá la molesta de Loma de Tafí No te venía. digo yo, no te digo yo. No, mire quién es, yo que lo admiro tanto. Teníamos crismación. imposición de mano, algo que venía después y la crismación. Dice que le falta uno. No, la oración. Está a ver, la renovación de las promesas bautismales, bien, la Sí. imposición de manos, la oración invocando al Espíritu Santo y sus 7 dones, La y crismación. la crismación, y el saludo de la paz. Ah, Ah, bien, padre. Sí, había notado el resto, me faltaba algo, entonces dije, bueno, si me falta algo no vale. Así que Yo estoy en el Facebook, pero no sé si me... a ver si el padre Sardo me corre después si no sé todo. tranquila, No, tranquila. Ahí más propuesta De para todas, la todas nos vemos en la visita pastoral que tenemos ahora en octubre ahí en Guadalupe. Muy bien. ¿Qué Sí, más? obvio. Ahí preguntan pregunta ahí. sobre la edad para recibir el sacramento. ¿Cuál sería la edad para que cree este padre? Gracias, padre. A ver, eh, tiene que ser un adulto, ¿que no? O el sacramento de la adultez, de la madurez cristiana, entonces tiene que ser adulto. No. A ver, tiene que ser un cristiano que sepa, consciente y que pueda eso me hacer la parece renovación de las perdón, promesas bautismales. Entonces, que por lo menos, a ver, en la tradición oriental, en la tradición oriental está el sacramento de la confirmación, está en el mismo instante del bautismo. Por eso, ustedes, fíjense una cosa, yo les voy a decir a todos los catequistas, observen esto, por favor, cuando van a iniciar la catequesis, los chicos se les pide el certificado de bautismo. Nosotros tenemos que tener la constancia que está bautizado. Entonces, si el certificado de bautismo es de la Iglesia Ortodoxa, ya está confirmado, porque el certificado de bautismo dice bautizado y confirmado en la Iglesia. Entonces, nosotros, diríamos así, no vamos a, o sea, no negamos, o sea, consideramos que es válido tanto el bautismo como la confirmación en la Iglesia Ortodoxa. Ujú. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente que haga una profesión de fe de que quiere vivir la fe católica apostólica romana. ¿Se entiende? Entonces hay que hacer una profesión de fe, hay que la criatura, los chicos, el adolescente o el joven, lo que sea, si ya está confirmado en la Iglesia Ortodoxa, es válido. La confirmación en la Iglesia Ortodoxa para nosotros los católicos es válida. ¿Se entiende? Como el bautismo. No hay que volverlo a bautizar, no hay que volverlo a confirmar. ¿Se entiende? Entonces, eso por un lado, porque la confirmación, digamos así, los ortodoxos lo suelen hacer digamos así, en el mismo día del bautismo, ¿sí? Para los otros, diríamos así, es la edad, diríamos así, que tenga uso de razón, que conozca y qué sé yo, para que pueda dar fe, para que pueda decir si renunciamos y si creemos. Por eso no hay una edad. En los adultos, siempre, cuando se celebran los 3 sacramentos, o sea, si es que no está bautizado, se celebran los 3 sacramentos, no se separan los sacramentos. Por eso, ustedes fíjense que cuando es bautismo de niños,
eh, o hasta también nos aconseja la iglesia si son en edad escolar, entonces se puede hacer los tres sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y comunión. Lo podés hacer junto, lo podés hacer separado, pero, o sea, para darle unidad a la iniciación cristiana. Este, pero digo, que tenga la capacidad, la suficiente, digamos así, capacidad o que sepa el sí renunciamos y el sí creemos porque lo hace personalmente. ¿Se entiende? Por eso no hay uno. La edad, eso las diócesis también lo ponen, porque hay algunos que prefieren que sean desde adolescente, hay otros que. Nosotros acá en la diócesis tenemos. eh, Después del primer año el sacramento de la reconciliación, después del segundo año la Eucaristía y después del tercer año la confirmación. Después en adolescentes, en jóvenes también hay algunos que prefieren hacerlo a los 14 años, a los 15 años o más. Pero bueno, la ventaja es eso, de que también un adulto que recibe la confirmación, los que hacen catequesis de adultos saben que es muy lindo y que pueden completar la iniciación cristiana. A mí me tocó en la última visita pastoral, eran como 35 que completaron la iniciación cristiana de adultos. Y había 9 que hicieron toda la iniciación cristiana, es decir, bautismo, confirmación y comunión. 9 con los tres sacramentos y eran como 35 y un poco más quizás que completaron la iniciación. ¿Se entiende? Sí. Padre, preguntan acerca de las condiciones del padrino, que es una cuestión que a veces es un poquito compleja, digamos, para algunos lugares. Bien. El padrino, eh, o sea, el padrino tiene que apadrinar la fe y el sacramento. Entonces yo suelo decir así muy sencillamente, vos no podés apadrinar una fe o un sacramento que no tenés. Si vos sos padrino, tenés que vivir tu fe y tenés que tener los sacramentos de iniciación. Entonces, porque eso nos lo pone así la iglesia. Entonces, y es por derecho canónico a nivel universal. Entonces, generalmente, por eso es muy oportuno, muy, pero muy oportuno, que al inicio de la catequesis se diga cuáles son las formas de poder vivir, vayan a elegir los padrinos que eligen así, asado, cocido, para que no tengamos después dificultades. Entonces, que el padrino viva su fe, que tenga los sacramentos de la iniciación, ¿no? Este, yo digo, a veces torturamos a los padrinos que vayan a buscar su certificado de confirmación para que así lo traigan. A ver, a mí me interesa el certificado de bautismo de la criatura, yo le creo al padrino que está confirmado. Y si no le ofrecemos el curso de adultos o la preparación de adultos, y el mismo día que se confirma el ahijado, se confirma el padrino, porque es una oportunidad también de que ese adulto complete la iniciación cristiana y ese changuito, si es una criatura que ha elegido un padrino que quizás no está todavía confirmado, no ha hecho la comunión, de repente ya lo está evangelizando a ese padrino, lo está haciendo que vuelva a la fe y porque los que hacen catequesis de adultos saben muy bien que es una experiencia hermosa. La catequesis de adultos es preciosa realmente. Pero digo, aprovechar eso, ¿no? Y si por H o por B no tiene las condiciones, sirva de testigo esa persona que quizás no es que la criatura quiere que sea esa persona que tiene este impedimento, sirve de testigo. Nosotros aquí en la diócesis, en los bautismos y en las confirmaciones, a veces ponemos de testigo porque no puede servir de padrino porque no tiene todos los sacramentos y se emperran en que tiene que ser ese y nada más. Y entonces, eh, lo mejor es que tenga quien. Y si no, porque la iglesia dice, puede tener un padrino, dice o un padrino o una madrina, dice para el bautismo. A veces ponen 6. Pero digo, y en la confirmación, ¿no? Se recomienda un padrino para acompañarlo en su camino de fe. ¿Cómo acompaña el camino de fe si no vive la fe? Esos son pero eso hay que charlarlo mucho antes. Esto es un trabajo pastoral lo que hay que hacer. No bajar la ley por la ley así, sino
tratar de durante el año y en ese diálogo familiar y en ese diálogo con la familia, con los padrinos, con la reunión de padrinos, con la reunión, porque hay que hacerlo durante el año, no, no encima, no cuando ya no hay más remedio, sino que vamos preparando y vamos instruyendo también en eso a los padres y a los padrinos. Por eso las reuniones de padres y padrinos hacen mucho bien y lo valoran realmente cuando lo hacemos bien dinámico. ¿Alguna otra pregunta por ahí vos, Marcelo, que has visto algo? Sí, hola, yo levanté la mano. ¿Cómo Hola, está? Buenas Caro. noches. Si hablamos de la graduación, podríamos decir la graduación de esa iniciación, ¿por qué muchos de los confirmados lo creen como un requisito? Si bien se trabaja con la familia, pero sigue habiendo esa ausencia de que después de la confirmación parten. A veces, como iglesia, como parroquia, tratamos de trabajar con las familias, pero se ve ese ausentismo, como que se terminó como un ritual de graduación, se recibe la confirmación y chao. Después cuando me caso vuelvo o por otras situaciones vuelven. Por eso digo, hay que buscar creativamente la mejor manera, claro, de que lo puedan vivir, que no sea que aprobé y me voy, Ujú. y ya está, ya recibí el sacramento y me voy, ya me voy con el sacramento encima y ya está. Por eso es muy importante trabajar con los padres y con los chicos. Digo, cuando son chicos, cuando son adolescentes y niños y hasta los adultos, de, 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 de la vivencia comunitaria. Yo creo que es muy importante la vivencia comunitaria. Entonces, porque la mistagogía significa también la vivencia en la comunidad, en la vida eclesial. Entonces, creativamente tenemos que buscar cómo revivir todo lo que hemos estado charlando, lo que hemos venido, porque no son contenidos. La catequesis y diríamos así, la catequesis, nosotros decimos para la comunión, para la confirmación, cuando decimos así, claro, si decimos catequesis para la comunión, se termina la comunión. Y la confirmación termina con la confirmación. No, la catequesis es un proceso catecumenal. Vamos a seguir caminando juntos. Entonces, vamos a recibir este sacramento, pero vamos a seguir, vamos, necesitamos seguir creciendo en la fe, vamos a seguir viendo la alegría del encuentro, esto, lo otro. Y entonces, creativamente hay que buscar formas de, no para atraerlo a los chicos y ser más alegre, no, 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 para que vayan profundizando su fe. Y tal vez la Eh, escolarización que no se logra vencer la escolarización, digamos, a es veces que que es, siempre tiende eso. bueno, algunas parroquias están haciendo no el ciclo lectivo, sino el ciclo litúrgico. Ah, Entonces, van haciendo las confirmaciones en torno a Pentecostés, las comuniones en torno a Corpus Christi. Entonces, van, por eso digo, aprovechando a veces la fiesta patronal, pero general, o sea, algunas parroquias, algunos catequistas con los curas han ido pensando de que, ¿por qué? Porque con el ciclo escolar nos vamos a la casa. Termina en diciembre, noviembre y nos vamos a la casa. En cambio, con el ciclo, diríamos así, litúrgico, viven también esta mistagogía de los sacramentos, viven también el ciclo litúrgico como una hermosa experiencia de lo celebrativo, tanto de la Navidad, el tiempo de Adviento, la Navidad, que a veces los chicos no están, pero porque ya tienen la catequesis, ¿no? Entonces, yo digo, han buscado esa mejor manera de ir haciéndolo en el ciclo litúrgico, más que en el ciclo lectivo escolar. Esa es una gran cosa también, como decías, Marcelo, que puede ser también, bueno, esta parroquia que yo les contaba hacen el ciclo litúrgico, porque hacen claro. Pentecostés y Corpus. Es quebrar eso, digamos, sí, esa
situación de que venimos de años y años reproduciendo el mismo modelo. Ahí. Y además porque hablamos de clases, hablamos de aula, hablamos de... Entonces, o sea, identificamos mucho con lo escolar también. Entonces eso, la terminología también es importante. No, desde nosotros Hola, buenas noches. de la diócesis, Sí, yo para que termine, disculpe, para terminar, sí se habla de encuentros, se habla de misión, pero aún se sigue, como le dije a este padre, sigue habiendo ese ausentismo, falta de los papás de continuar esa misión. Nosotros en parroquia acá de Montero somos bastante creativos, tratamos de animarlos. eh, volví a primer año, los invito a los padres a que vayan, y a veces uno toma como el equipo de Jesús, yo les decía, por el mundial, como está en boga el mundial, y aún así, sí, uno pide el Espíritu Santo porque sí se ve ese ausentismo en la misa. Los padres o depositan sus niños con la catequista, y no, nuestro padre dijo que no, que la familia venga. Y bueno, hay algunas familias hacen eco de ese llamado y otras no, pero se tendría que trabajar de una manera creativa. Vamos a ver qué inspira el Espíritu Santo. Sí, sí, sí. El tema familia es importantísimo también. Sí, Porque, bueno. y además, ¿saben qué? Yo les aconsejo lo siguiente, muchas veces eh, los catequistas como catequistas por ahí les cuesta porque tienen que estar con los chicos, tienen que estar con la familia, y qué sé yo. Tenemos que aprovechar a otros miembros de la comunidad. Entonces, aquí hay un par de matrimonios que vengan, atiéndanlo a los padres mientras nosotros estamos con los chicos. Vienen los padres y los dejan los chicos y están tomando mate allá. Que algún matrimonio se ponga a tomar mate con ellos y que vaya charlando con ellos si es que no tienen catequesis familiar. O sea, buscar ayuda de otro. Hay movimientos de matrimonios, ¿no? Que, che, venía a dar una charla, venía a dar un taller porque lo tienen preparado. Entonces, yo recuerdo en la parroquia donde estaba antes, una psicóloga que estaba trabajando en la parte de familia en tribunales, se jubiló. Me dice, padre, ¿en qué puedo ayudar? En la catequesis. ¿En qué? Con los padres. ¿Qué sabes vos? Sos psicóloga de familia y has estado trabajando. ¿Sabés cuáles son los problemas familiares? Oh, no. Bueno, hacía talleres con los padres. Entonces, ¿cuáles son los temas que les preocupa? Y después, entre ellos se contagiaban y no querían faltar porque, claro, cómo tratarlo a los chicos, cómo llevar adelante esto, lo otro. Entonces, tenían la parte, digamos así, doctrinal, la parte también pero no tan solo por psicóloga, sino que era una mujer de fe que le exponía la fe y el anuncio del evangelio en eso. Entonces, pero digo, hay que ser creativo, hay que buscar, porque a veces nos encerramos y yo no puedo, el otro no puede. Busquemos quién más, busquemos este matrimonio, este otro allá, mira este movimiento, el otro. Entonces, en eso seamos creativos para atenderlo a los padres también. Bueno, ¿qué otra cosa Muchas por ahí? gracias. Hola, buenas noches, Bueno, padre obispo. Sí, Yo pertenezco a la parroquia Santísimo Sacramento, a la Capilla San Benito. uh, Somos feliz, felicidades del de los sábado pasado. que, Ay, sí, muchas gracias, los esperábamos que nos visite. Sí, pero no Se podía, perdió un rico chocolate. estaba cerquita de ahí, estaba. Seguí, seguí. Bueno, no, nada, decía que quería comentarles esta experiencia que nosotros tenemos, esta forma de la catequesis de confirmación. Yo soy catequista de confirmación, que dura un año y medio, que justamente todos los niños, niños y adolescentes hacen para la fecha y la celebración de Pentecostés. Bueno, y nosotros también sí inculcamos mucho. En la confirmación generalmente acompañan mucho los padrinos, como hacen una catequesis familiar de 2 años, donde literalmente los padres acompañan. Nosotros tenemos la catequesis familiar, que los niños están por un lado y los padres están por el otro. Eso es como una manera este, mm, que se mantiene y se contiene las dos partes, digamos. Es muy importante el acompañamiento de los niños. La verdad que este año ha sido muy lindo
porque ha sido muy ameno. Hay muchas familias completas, generalmente siempre se ven las mamás. Y este año hemos tenido mucho acompañamiento de matrimonio, de mamá y papá, Está y eso bueno. está muy bueno. Sí, y en la confirmación nosotros ponemos mucho hincapié en los padrinos. Tratamos de que generalmente, bueno, sea una persona que esté confirmada para que no sea tan problemático, y si no, bueno, estamos invitando, que tenemos la catequesis de adultos, y pero acá se trabaja mucho con eso. En todas las celebraciones se los invita a los padrinos. También hacemos que misionen mucho los chicos, Es eso bueno les eso. gusta mucho. Eh, Hay Vamos a muchos ir, que aprovechan la colecta de Cáritas también, porque es una Sí, forma bueno, de... ahí eso también le quería contar, que nosotros, o sea, sí, la verdad que es muy difícil mantenerlos a los chicos en la iglesia. Por suerte nosotros tenemos muchos grupos. Es más, yo tengo una nenita que se quedó conmigo, que era de adolescente, que está ahora ayudándonos en la confirmación. Tenemos un nenito que se quedó en la liturgia de niños, dos, Bien, tres que se bien. quedaron en el coro. Está Y bueno, bueno, y está bueno. cuando tenemos la colecta de Caritas, lo invitamos a todos, a los que viene del año anterior y así. La verdad que es lindo ver los que aparecen. Está Bueno, buenísimo. Gina, Entonces, nada, gracias, era ¿Alguno eso. Gina. más? ¿Alguno más? Está bueno. Ya contá la experiencia, Chinita. Gracias. Meta. Estamos, ya estamos en horita ya. sí, ya estamos cerrando. Gracias. Seguramente tenemos muchas experiencias y mucho por preguntar, por decir. Gracias, Padre, por todo lo que nos ha muy clarito y su disponibilidad de seguir, cada uno de nosotros va compartiendo, se nos va a ir la hora y también Che, es bueno un cualquier consejo, cosa. un ¿Cómo? consejo, un consejo a la Junta Regional, que vean las preguntas y las contesten. Digo, para que no queden sin contestar las preguntas que capaz que tengan en el chat algunos. ¿Ah? Claro, Más eh, laburo para la Junta Regional, mira. No, pero Sí, digo, Quisiera no son quizás tan, sea no son preguntarle tan al padre trascendentes, padre. si tiene, para que quisiera no preguntarle al queden. padre si tiene alguna lectura específica que nosotros podamos obtener, eh, en mi caso particular, como catequista de niños especiales. Eh, pero si hay alguna lectura, digamos, como documentos de Aparecida o ese tipo de documentación que nosotros nos pueda servir de guía, como para ir también ampliando conocimiento. Mira, la catequesis especial es especial. Y tiene que ser la vivencia de los chicos, así que, mira, vos vale un montón de cosas, pero después vos te tenés que dejar sorprender por la fe simple y sencilla de nuestros chicos especiales. Yo no dejo de sorprenderme de lo que hace Dios en el corazón de esos chicos especiales y no con grandes libros, sino yo creo que son los que más entienden la mistagogía, me parece, porque la verdad es que ellos tienen una vivencia maravillosa de la fe. Yo creo que nosotros por ahí intelectualizamos demasiado, pero quienes lo viven realmente como experiencia de encuentro y de gozo con el Señor y con el misterio, son los chicos especiales. ¿Qué quiere que te diga? Mira, eso me enseñó la Usted me experiencia. conoce, padre, ya sabe que el padre Daniel Clerici ya me decía catequista, me dice especial a mí. Así que, sí, la vivencia es Esta, única. esta chinita, Dios. La vivencia es única, pero quería ampliar si existía algún tipo de documento. Hoy debe Gracias, haber padre. documentos, no te va a hablar específicamente de la catequesis especial, no te va a hablar, pero hay cosas escritas, sí, en catequesis especial, sí, el padre Padre, Osvaldo Napoli, que en paz descanse, él escribió mucho también sobre catequesis especial. Bueno, Bien, damos la bendición, Padre, padre. nos da la bendición. Meta, Rezamos, te damos rezamos gracias, un Ave Señor, María. por este hermoso encuentro que nos has permitido compartir. Te pedimos que nos ilumines con la gracia del Espíritu Santo,
que nos ilumines, que nos enciendas el corazón en el amor, que nos des la fuerza de ese Espíritu Santo para seguir anunciándote, Señor, haciéndote presente en nuestras realidades, en nuestras diócesis, en nuestras comunidades, a través de la catequesis. Que podamos hacer experiencia hermosa del encuentro con vos para irradiarlo también a los demás. Te pedimos que nuestra Madre, la Virgen, la Madre del Valle, la patrona de nuestra región, interceda por todos nosotros y que nos enseñe ella, con su ternura de madre, a ser contemplativos y orantes para poder, desde esa vivencia interior, irradiar el amor del Señor y anunciarlo a los demás, darlo a conocer y entregarlo a los demás con alegría y entusiasmo. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Madre del Valle, ruega por nosotros. Beatos mártires riojanos y del Senta, rueguen por nosotros. Mamerto Esquiu y Santa Mamantula, rueguen por nosotros. Tenemos un montón de santos Ruega por del Noa, che. Muy bien. Curita Brochero, por todos los curas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus comunidades, sus iglesias diocesanas y permanezca para siempre. Amén. Está Que Dios grabado los en la bendiga y la Virgen los proteja. Feliz día del Carmen a los que son Carmen y a los que tienen el- la de patrona, la Virgen del Carmen, ¿eh? Feliz día, Los de feliz Orán día, nos vemos padre. los de Orán nos vemos para la asunción del Padre Claudio. Nos Sí, vemos, así chao. los Queda niños tomen grabado en una el oración Facebook, por él. queda grabado en el Facebook. El 6 de agosto en la parroquia El Salvador, Transfiguración.